¿Qué tal? Mi nombre es Janet Alonso Díaz y en esta ocasión hablaremos de la teoría general de la administración pública. Para empezar, diremos un concepto de lo que es la administración pública y se dice que es el conjunto de estructuras y actividades mediante las cuales el Estado cumple sus funciones. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Comprender los fundamentos teóricos y jurídicos de la administración pública. ¿Qué es el poder público? Es la capacidad jurídica y política que tiene el Estado para imponer normas y decisiones obligatorias. Su fundamento lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos dice que es el Estado quien por medio de las dependencias se encargará de garantizar sus funciones para que pueda garantizar los derechos humanos en cuanto al poder que tiene el Estado para las contribuciones o todo lo que tiene que ver con las personas. Ahora bien, el artículo 39 nos establece sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno, y nos dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. De esa manera entendemos que el artículo 41 de la Constitución establece que el pueblo va a ejercer su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de esta y por los estados y por la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, nos dice que habrá renovación de poder legislativo y ejecutivo, que es el que se realizará por medio de una elección libre, auténtica y periódica, conforme a unas bases que señala en las fracciones anteriores de dicho artículo. Acá dice que como ejemplo tenemos la facultad que tiene el Congreso para expedir leyes. ¿Quién es el que se va a encargar de que esa soberanía en las elecciones democráticas se lleven a cargo de manera adecuada? En este caso sería el Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, que es la administración que le corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines, el ejercicio de derechos de los partidos políticos nacionales. Él es el que se va a encargar de que esto funcione adecuadamente. Nosotros sabemos que existe una división de poderes. Esa división se hace entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este caso, el Congreso, que es el legislativo, es el que se va a encargar de expedir leyes. Todo esto lo vamos a encontrar en el título 3 de la Constitución a partir del capítulo 1, en donde nos habla de la división de poderes, que de esa manera es como se logra la administración del poder público. El artículo 49 dice que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos.
de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias del Ejecutivo de la Nación. El capítulo segundo ya nos establece entonces las facultades que tiene cada poder. El artículo 50 nos habla del poder legislativo, que en este caso sería el Congreso, que es el que tenía esa facultad de expedir las leyes. Y nos dice que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿Cómo se haría esa elección? La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. La Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 52, está integrada por 300 diputadas y diputados electos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de leyes regionales y votadas en circunscripciones plurinominales. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados o diputadas por mayoría. Para la elección de los 200 diputados y diputadas, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirá 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, que se conformarán de acuerdo con el principio de paridad y serán encabezadas alternamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Ahora, la elección de los 200 diputados bajo el principio de representación proporcional y el sistema de asignación para listas regionales se sujetará a las siguientes bases que vienen establecidos en el artículo 54 en sus diferentes fracciones. Viene también el artículo 55, los requisitos que pide para ser diputado, que ya lo comentaremos en una videollamada. La Cámara de Senadores, esta de acuerdo al artículo 56 se integrará por 128 senadoras y senadores, de las cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada la fórmula de candidatura que encabece la lista del partido político, que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos de la entidad de que se trate. La Cámara de Senadores se renueva en su totalidad cada 6 años, la de diputados cada 3 años. Igual, por cada diputado, por cada senador propietario se elegirá a un suplente. Y para ser senador se encuentran los requisitos establecidos en el artículo 58 constitucional. También el artículo 59 nos habla de que ninguna de las diputados o senadores podrá ser reelegido. ¿Qué es la teoría del órgano? Los elementos personales, que son los servidores públicos que actúan a nombre del Estado. Entonces, todos los servidores públicos, que son los que emanan de las dependencias en las cuales se apoya el Estado para poder garantizar todos nuestros derechos humanos, es lo que se conoce como un órgano del Estado. Ellos son servidores públicos. Sus elementos materiales son los medios con los que cuentan, los recursos y las competencias que se les asigna a cada uno. Por ejemplo, aquí habla del SAT como un órgano desconcentrado de Hacienda. Es una institución en la que se apoya el Estado. Pero seguiremos hablando sobre la división de poderes
para saber cómo se encuentra esa administración del Estado para poder iniciar o formar las leyes. La sección segunda, a partir del artículo 71, nos dice: el derecho de iniciar leyes o decretos le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. La ley del Congreso determina el trámite que se debe dar a las iniciativas. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observando la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. Cuando se aprueba un proyecto en la cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprueba, se remite al Ejecutivo, quien, si no tiene observación, lo publicará inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación. El proyecto de ley o decreto que se deseche por el Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de origen. Este se discutirá de nuevo y, si es confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasa otra vez a la Cámara Revisora y se le devuelve al Ejecutivo para que se promulgue. Todo este artículo habla sobre todo esto de las iniciativas de ley. Después, la sección tercera nos habla de las facultades que tiene el Congreso. El Congreso nos dice que tiene el 73, establece que para admitir nuevos estados a la Unión Federal, para tomar nuevos estados dentro de los límites existentes, que las fracciones que pidan erigirse en estados cuenten con una población de 120,000 habitantes por lo menos, que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política, que se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual envía su informe dentro de los 7 días contados de la fecha en que se le pide, que sea votada el nuevo estado por las 2/3 partes de los diputados y senadores presentes. Y así establece cuáles serían sus facultades. Por ejemplo, en la fracción octava nos habla de materia de deuda pública, cuáles son las facultades que tendría el Congreso. También dice que para crear y suprimir empleos, para declarar la guerra, para dictar leyes, para levantar y sostener las instituciones armadas de la Unión, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, etcétera, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnología de la información, radiodifusión, telecomunicaciones, para establecer casas de moneda, para fijar reglas que deben sujetarse a la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y los precios de estos, para expedir leyes de organización del cuerpo diplomático. Es muy amplia las facultades que tiene el Congreso de la Unión. También establece contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explotación de recursos naturales, instituciones de crédito, servicios públicos, energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel, etcétera. Y va a funcionar en sus sedes tanto federales como regionales. Por eso tenemos diputados locales y diputados federales. Después, el artículo 76 establece las facultades que son exclusivas del Senado: analizar la política exterior, aprobar tratados internacionales, ratificar nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad, analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, la ley del reglamento del ejercicio de la facultad y del anterior, autorizar mediante un decreto aprobado por el voto de las 3/3 partes
de los individuos presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebran las entidades federativas, entre otras más. También existe la Comisión Permanente, que esta dice que funciona durante los recesos del Congreso de la Unión. Esa se compone por 37 miembros, de los que 19 son diputados y 18 senadores. Son nombrados por sus respectivas cámaras a la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de las sesiones. Para cada titular, las cámaras nombran de entre sus miembros un sustituto. Eso se encuentra en el artículo 78 constitucional. La Fiscalización Superior de la Federación dice que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna. También encontramos del Poder Ejecutivo a partir del capítulo 3 y del artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Su elección es directa. El cargo de presidente puede ser revocado, en términos de esa Constitución. Los requisitos en el artículo 82 para ser presidente o para contender para presidente de la República. El presidente entra a ejercer su cargo el 1 de octubre y dura 6 años en el cargo. En caso de falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto. El que ocupe provisionalmente la presidencia puede remover o designar a los secretarios de Estado. Y aquí vienen todas las facultades y las modalidades y lo que puede suceder en caso de que... ¿Cuáles son las facultades que tiene el presidente? Y acá, por ejemplo, el 86 dice, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia. El presidente al tomar su posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esto lo dice el artículo 87. Las facultades que tiene el presidente en el artículo 89, entre algunas es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, nombrar con la aprobación del Senado a los embajadores, cónsules y empleados superiores de Hacienda, nombrar con la aprobación del Senado a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, también a los de la Armada y Fuerza Aérea y Guardia Nacional, preservar la seguridad nacional, disponer del Ejército, de Armada y de la Fuerza Aérea para apoyo a la seguridad pública, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, intervenir en la designación del fiscal general de la República y removerlo, facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesita para el ejercicio de sus funciones, habilitar toda clase de puertos, aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación, etc. Son muchas las facultades que tiene el presidente, que las vamos a ver a detenimiento en nuestra sesión en vivo. Después vienen las facultades del Poder Judicial, que son a partir del artículo 94, que establece que se depositará el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Nosotros, como abogados, esa es la función en el Poder Judicial. Está a cargo de un órgano de administración judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno, la competencia de los plenos regionales, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores y servidoras del Poder Judicial de la Federación, se rige por las leyes y los acuerdos que emanan de esta Constitución. Igual vienen todas las facultades a la que tiene el Poder Judicial, los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que también es ya para poder tomar igual bajo elección, también ya se realiza. El artículo 97 dice que las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y jueces de distrito, durarán en su cargo 9 años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos. ¿Qué se necesita para ser magistrada o magistrado de circuito? Los mismos, tener la ciudadanía mexicana, gozar de buena reputación, no haber sido persona titular de la Secretaría del Estado, de la Fiscalía, senador o senadora, diputado, diputada federal, ni titular del Poder Ejecutivo. Y así, cada ministro de la Suprema Corte al entrar a ejercer su cargo protestará ante el Senado en la siguiente forma. Presidente, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y al ministro si protesto, el presidente si no lo hace así, que la nación os lo demande. Y bueno, también decíamos que se apoyan en instituciones, como un ejemplo tenemos al SAT, que es el de Hacienda. Esto es lo que hablábamos de la división de poderes, el legislativo y el ejecutivo y el judicial, que ya les leí algunos de los conceptos, y ya lo tocaremos a detenimiento. La importancia de evitar la concentración de poder, por eso hay división de poderes. Recordemos que se dio cuando hubo separación de la Iglesia con el Estado. El ejemplo dice que el Congreso legisla, el Ejecutivo aplica y el Poder Judicial interpreta. ¿Cuáles son las funciones del poder público? Legislativa, crear normas; ejecutivas, ejecutar y administrar; jurisdiccionales, resolver conflictos. Por ejemplo, tenemos para la ley de ingresos para la legislativa, aplicación por Hacienda, que es el que ejecuta, y las controversias que se resuelven en tribunales es lo de la jurisdiccional. Personalidad jurídica del Estado. El Estado actúa como persona moral en el derecho. Puede adquirir derechos y obligaciones. Por ejemplo, el Estado firma tratados internacionales. Entonces el Estado sí tiene esa personalidad moral dentro de lo que nosotros conocemos como el derecho. Diferentes conceptos de la administración pública. Es un conjunto de órganos, normas y actividades que ejecutan las decisiones del Estado. La Constitución establece la administración pública federal centralizada y paraestatal. Formal, conjunto de órganos, secretarías, dependencias. Material, conjunto de funciones y actividades. Orgánica, aparato administrativo. Por ejemplo, la Secretaría de Salud es un órgano formal. La campaña de vacunación es una actividad material. Elementos de la administración pública. De los elementos tenemos 3. Sujetos, que son los funcionarios o servidores públicos. Objeto, que son los servicios y las políticas públicas. Y las normas, que es el marco jurídico que regula. Por ejemplo, en el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, la atención médica con base en la Ley del Seguro Social. Naturaleza jurídica de la administración pública. Como actividad de los órganos del Estado, como actividad dependiente del Ejecutivo. Ejemplo, la Secretaría de Gobernación
emite reglamentos y directrices. Esa es la naturaleza que tiene la administración pública. Fines de la administración pública. Primero, tiene un interés general, que es el bienestar de la población en conjunto. Por ejemplo, la construcción de carreteras. Ese es primero su interés general que tiene la administración pública, de vigilar, de cuidar y de garantizar que se cumpla. Un interés público es protección de bienes esenciales, seguridad o salud. Ejemplo, la vacunación obligatoria. Ese es un interés público. Y un interés colectivo, que son derechos de grupos específicos, indígenas, trabajadores, por ejemplo, programas de apoyo y comunidades o a comunidades rurales. Retroalimentación. Actividad en la clase. Esta es lo que haríamos y lo comentaríamos en videollamada. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre interés general y colectivo? Pregunta 2. ¿Qué función del poder público realiza el Poder Judicial? Pregunta 3. Ejemplo de administración pública normal y material, formal y material. Como conclusión, les dejaré que la administración pública es el instrumento del Estado para cumplir sus fines. Se estructura en órganos y funciones conforme a la Constitución y su finalidad es garantizar el interés general, público y colectivo. ¿Cuáles fueron las referencias bibliográficas? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Burgoa, Orihuela Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, García Maínez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Fixamudio Héctor, Ensayo sobre el Estado y la Administración Pública. Bueno, por hoy sería todo, pero vamos a complementar en videollamada a través de nuestra Constitución para identificar bien cuál es el poder de la administración que tiene la administración pública y cuál es la finalidad que busca, que como entendemos es el beneficio de un bien común que son los habitantes. Por lo tanto, comentaba que se dio una separación de Iglesia por el Estado para que el Estado, aún así, por medio de una descentralización del poder, pudiera establecer que las facultades no se van a repetir y que cada poder tiene una facultad diferente y que la debe de consultar y sobre todo que esto se haga para que se lleve a cabo el 100% lo que menciona la Constitución como la democracia. Y por lo tanto, cuide y garantice todos los derechos humanos que tenemos como parte del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por hoy es todo, agradeciendo como siempre su atención.